a Vive el Agua es vida y no se privatizará la vida. Sintraems de Subdirectiva Bogotá está comprometida con las empresas públicas del país, una organización sindical con 80 años de trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa del patrimonio público de los colombianos. Quédese con nosotros porque aquí comienza Vive el Agua. Sintraems de Subdirectiva Bogotá hace un llamado a toda la comunidad y a los vecinos del municipio de Fusagasugá a que acompañemos este domingo 21 de octubre la consulta que se va a realizar allí por la defensa de los recursos naturales. En Fusagasugá votamos no a la minería. Invitamos a los colegios, a las universidades, a las empresas públicas y privadas, a todas las personas, agremiaciones y organizaciones para que se nos unan. Necesitamos más de 35.000 votos de acuerdo al umbral electoral. Es un reto para todos, pero podemos hacerlo. No es solo Fusagasugá, es todo el país. Todos quienes tenemos inscritos las cédulas en Fusagasugá podemos salir a votar el 21 de octubre, no en la consulta popular. ¡No a la minería! Doctor Aurelio Suárez, se habla de un hueco fiscal de 25 billones de pesos. ¿Qué tan real es esa cifra? Bueno, las cuentas fiscales del país en general se acomodan según los proyectos y los planes de los distintos gobiernos. El señor ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha estado planteando que el país tiene un hueco fiscal de 25 billones. La verdad es que Colombia ha venido teniendo un déficit recurrente en materia fiscal prácticamente en la última década. La cuantificación de ese déficit, que estaba aproximadamente cuantificado en cerca de un 3% del Producto Interno Bruto, pues puede estarse hablando de una cifra similar. No obstante, y esto es lo importante, varios analistas han señalado que esa cifra, ese monto, es incluyendo algunos de los proyectos que el gobierno Duque tenía y que se quieren agregar de manera automática al presupuesto que presentó el gobierno anterior, el gobierno del presidente Santos. A mí lo que me preocupa ante todo, más que la cifra o el ardid al cual se recurra, es de que se cree a través de ese enunciado el que Colombia necesita inevitablemente una reforma tributaria para cubrir ese déficit fiscal. Y no solamente una reforma tributaria, sino también reducción de gastos sociales, eliminación de subsidios, reducción de los salarios oficiales, recorte a transferencias a municipios y departamentos en educación y salud, y toda buena cuenta del hueco fiscal llamado de 25 billones. Otra cosa sería si se tuviera otra política económica al mando, y entonces se buscaría tapar el supuesto hueco fiscal con otras medidas, pero esto constituye sin duda un expediente para darle ambiente a una reforma tributaria y por supuesto también a reducción en gastos sociales. Del presupuesto general de la Nación de 258 billones de pesos, ¿qué tanto está comprometido en la deuda pública y qué tanto en la deuda privada? Al país se le engaña cuando se le dice que el rubro más grande para el presupuesto en gasto es el de la educación. Incluso ha venido creciendo también el de defensa y puede estar muy cerca el de educación en del orden de 30 a 35 billones de pesos al año. Pero el rubro más grande, por lo menos en el presupuesto original y aún con las reformas que se le ha hecho en la discusión en las comisiones terceras de Senado y Cámara, es el del servicio de la deuda. Está oscilando entre 50 y 60 billones de pesos. En el presupuesto original estaba en 66 billones. Aparentemente, algunos mecanismos de sustitución de deuda de corto plazo y de aplazamiento de otras obligaciones podría llevarlo hasta un nivel de 55 billones de pesos. El servicio de la deuda pública nacional es de lejos el primer rubro en el gasto del presupuesto general de la nación. Al alcanzar esta deuda, un 40% del Producto Interno Bruto, ¿qué significa esto para el país? Para el país significa que el sector público no financiero, su deuda bruta, que es sumando la deuda externa pública más la deuda interna, está valiendo en este momento del orden de los 510 billones de pesos. El Producto Interno Bruto del país se estima en 900 billones. Luego estamos hablando de una deuda que está entre el 50 y el 52% del Producto Interno Bruto. Ahora bien,
Si a esa deuda del sector público no financiero se le agregan la deuda de Ecopetrol y la de EPM, que son las dos empresas con mayor participación estatal que tienen mayores deuda en su presupuesto y en su financiación, encontramos que esa deuda podría llegar incluso al 60% del Producto Interno Bruto. Una línea que en muchos países es considerada como una línea roja en materia de financiamiento del Estado por parte de deuda pública. Y eso sin contar las llamadas vigencias futuras, que son esos cheques en blancos que se dejan firmados y se van sacando y que en Colombia valen 90 billones de pesos. La verdad es que la realidad económica del país es que el país solamente tiene como instrumento de política económica la política fiscal. Y esa política fiscal ha tenido fundamentalmente dos grandes fuentes de financiamiento. Por un lado, el endeudamiento público, tanto interno como externo, y por el otro lado, las reformas tributarias secuenciales, de las que ya se avisa la número 15, y que ha sido fundamentalmente creciente a través de la financiación con impuestos indirectos y principalmente con el IVA. El ministro Carrasquilla ha hablado de gravar con IVA a toda la canasta familiar. ¿Qué significa esto para el país? Bueno, en Colombia la canasta básica familiar hasta ahora, la que existe en el DANE, tiene 415 productos. De esos 260 ya están gravados con IVA del 19%. Entonces, el resto de productos y servicios que quedan para gravar de la canasta básica son ya productos demasiado sensibles. Estamos hablando de arroz, estamos hablando de pechuga de pollo, estamos hablando de zanahoria, de habichuela, de frutas y también de servicios como la salud, la educación y el transporte público. Entonces estamos hablando de bienes que son de alta demanda, especialmente como proporción de su ingreso a los sectores de ingresos bajos y medios de la población. Realmente el consumo de estos bienes tan básicos para los sectores de ingresos más altos son de muy poca proporción en sus gastos. Es una medida que es claramente contra los sectores de ingreso medio y bajo. Ahora bien, si se dice que hay unos sectores de ingreso bajo que a través de mecanismos como Familias en Acción o el CISBEN, mecanismos aún no muy transparentes y no muy definitivos, se les va a devolver parte de ese gasto de IVA. Yo me hago una pregunta. El 80% de la población colombiana, que es clase media, pues no va a tener absolutamente ninguna devolución. Y por lo tanto se trata de una reforma tributaria que, haciendo salvedad de los impactos que tienen las clases altas y de las medidas que se toman frente a la clase baja, es una reforma tributaria que se va a basar fundamentalmente en el IVA, tratando de recoger 15 billones adicionales más por IVA, fundamentalmente centrada en contra de los bolsillos y de los presupuestos familiares de las clases medias del país. Al ampliarse este tributo, ¿qué pasa con el salario mínimo de los colombianos? La política económica en Colombia, que ha sido financiada con endeudamiento, a la vez ese endeudamiento se ha soportado en el incremento de ingresos, impuestos indirectos, entiéndase IVA, impuesto al consumo, 4 por mil, impuesto a los combustibles, que se van incrementando cada vez, tanto en porcentaje como en productos cobijados por ese tipo de impuestos. Y eso tiene un efecto especial sobre los sectores asalariados, en la medida en que disminuye su ingreso disponible, es decir, disminuye su capacidad adquisitiva, su capacidad de compra y de consumo. Por lo tanto, estamos hablando de una reforma tributaria que, además de tener un carácter claramente regresivo por afectar a las clases medias y de ingreso bajo en la estructura de consumo del país, adicional afecta la economía en tanto al restringir el consumo y la demanda interna, disminuye el ritmo de crecimiento de la economía para la colocación de bienes muy básicos y muy generales de la canasta familiar. Y por lo tanto, los niveles de acumulación y de ahorro de las firmas y de las empresas, pues resulta siendo inferior, porque en la medida en que buena parte de ese consumo ahora se dispone para impuestos indirectos, disminuye la acumulación y el ingreso de lo que capturan por oferta y por producción y ventas estas empresas. En el escenario de una reforma tributaria, ¿qué debería pasar con las exenciones y con las deducciones? Bueno, en la reforma tributaria última, la que se dijo que era estructural del año 2016 y por la cual seguramente no iban a haber más reformas tributarias en Colombia, hubo una medida muy grave y muy atentatoria contra los ingresos de los sectores asalariados y de clases medias,
que fue la disminución de las exenciones apenas al 40%, de las deducciones más exactamente al 40% del ingreso. Es decir, hoy el 60% del ingreso, bien sea por la vía de salarios, de pequeños negocios o incluso de algunos ingresos adicionales que puedan tener los sectores asalariados, el 60% del ingreso está gravado. Si tenemos que se les aplica una tarifa del 33%, pues estamos hablando de que una muy buena parte del ingreso, casi el 18% del ingreso, va a estar destinado a pagar impuestos. Yo podría decir hoy con sinceridad que del salario que los sectores medios están recibiendo, al menos las 3/4 partes o el ingreso completo de un mes se están dedicando a pagar el impuesto de renta de las clases medias en Colombia. En el escenario de una reforma tributaria en donde se pretende gravar el salario mínimo, la canasta familiar y en general a la clase media colombiana, ¿qué alternativas existen? El país sigue guiado por la política de confianza inversionista, una política que ha significado beneficios tributarios para las grandes empresas y el capital extranjero en más de 150 billones de pesos, representados en ingresos no constitutivos de renta, exenciones, deducciones, zonas francas, contratos de estabilidad jurídica y eliminación del impuesto de giro de utilidades de empresas extranjeras a sus casas matrices desde el país, que existía del 7% y que después del 2006 dejó de tener vigencia. Yo hago una pregunta: ¿por qué esas exenciones no se le dan al ahorro y al capital nacional? ¿Por qué no volvemos a implantar las normas que ya beneficiaron en exceso al capital extranjero? Yo no critico, por ejemplo, los apoyos que se le hacen a empresas como Ecopetrol, que son empresas nacionales y que redundan en beneficio a los colombianos al saber que el 90% de la propiedad sigue siendo del Estado colombiano. Pero ¿por qué se le traslada los beneficios de Ecopetrol a empresas de la minería y del petróleo extranjero? ¿Por qué la gran banca, el sector financiero, que son cuatro grandes grupos que controlan el 75% de los activos, cada vez ven más disminuidos sus impuestos y son financiados por los sectores de trabajadores y de consumidores? Es necesario imponer una política económica distinta que debe llevar, por supuesto, una política fiscal y una política tributaria diferente. El país tiene que pensar no solamente una política tributaria diferente, sino una política económica diferente, basada en el apoyo al empleo, al trabajo, a la producción y al ahorro nacional, teniendo como centro el mercado interno, el crecimiento del ingreso de las mayorías y financiada por quienes obtienen cada vez mayores beneficios, mayores ganancias y mayores utilidades, exacto, por el sector bancario y por el capital extranjero. En Vive el Agua es momento de hacer una pausa y volvemos. Si tiene compromisos pendientes con el pago de su factura, recuerde que puede acercarse a los puntos de atención al usuario de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Recuerde actualizar sus datos y consultar el estado de su factura en www.acueducto.com.co. Sintraems de Subdirectiva Bogotá ha manifestado su rotundo rechazo frente al fracturamiento hidráulico, también llamado fracking, así como lo han hecho varios organismos internacionales al no recomendar esta práctica para Colombia, dado los impactos negativos que tiene sobre los ecosistemas y sobre las fuentes hídricas en nuestro país. Hemos venido manejando este tema desde el episodio pasado, hablando en una miniserie, La verdad sobre el fracking en Colombia. El profesor Oscar Vanegas nos está ampliando todo lo que tiene que ver sobre estos impactos. El Pozo Coyote 1 que se perforó en Yarima, eso es de San Vicente Chucurí, a 9.7 kilómetros del campo 23, se perforó y cuando llegaron a 12.000 pies de profundidad, contactaron
la falla Infantas y tuvieron pérdidas de circulación de lodo. El lodo de perforación se le fueron 1.400 barriles por la falla y luego ese lodo salió 10 kilómetros de distancia del pozo, migró así y salió a Campo 23, que fue otra noticia hace 2 años, donde ese lodo fracturó y partió una estación de servicio en 2 y también salió en el patio de la casa de máquinas de Campo 25. Eso es una conexión con las fallas. Entonces esas fallas, cuando se conecta ese hidrocarburo y ese gas con las fallas naturales, se nos va a venir igual que en Campo 23 o en Lizama 158 y vamos a tener muchos Lizama 158 en el Magdalena Medio. Obviamente un problema ambiental porque va a contaminar no solo las aguas superficiales, sino las subterráneas. ¿Sí? Entonces ya tenemos 6 impactos ambientales. Y si hacemos fracturamiento hidráulico, pues vamos a tener cientos de Lizama 158 o cientos de Campo 23 de impactos ambientales mayúsculos. Si fue escandaloso lo de Lizama 158, imagínense cómo va a ser el fenómeno más adelante. ¿Quién va a responder? Las empresas petroleras multinacionales tienen concesiones con la NH, donde hay una cláusula que dice que ellos no se someterán a la justicia colombiana. Entonces las vamos a demandar para que nos indemnicen por los daños y ellos van también a acogerse a los TLCs, porque tenemos TLC con Estados Unidos, Canadá, Europa, de allá vienen las multinacionales. ¿Y qué dicen los TLC? Que ellos no se acogen a la justicia colombiana. Van a tribunales internacionales. En tribunales internacionales siempre perdemos. Perdió Salvador, perdió Nicaragua, perdió México, ahorita Ecuador perdió con Chevron por los impactos que le generó Texaco en la selva amazónica, ya habían perdido con los Occidental. O sea, yo no he visto que un país subdesarrollado pierda le gane una batalla jurídica en un tribunal internacional a una multinacional. Los únicos fallos que uno ve que le ganan a las multinacionales son demandas de allá mismo, en Estados Unidos, contra Philip Morris y todo eso que ya hemos visto, y McDonald's y eso. Pero si nosotros demandamos a McDonald's, no ganamos. ¿Sí? Y los TLC le dan prioridad al aspecto económico y no miran la parte ambiental. Entonces ahí tenemos un problema mayúsculo, porque eso es lo otro. Quien va a fracturar son multinacionales, no Ecopetrol. Ecopetrol tenía 6 bloques, devolvió ya a la NH 5, se quedó con 1, Valle Medio Magdalena 5, pero ahí la parte de Marteja se la dio a Pares, y en la parte de las Islas Infantas y Casabe, al Cretáceo, que es la roca generadora, va a ir es la Occidental. Entonces, ¿para quién va a ser el fracturamiento hidráulico? Los contratos de fracking tienen 0 participación para el país, la gran mayoría. Hay uno que tiene el 1%, que es Valle Medio Magdalena 9, que lo tiene Pares. 1% para nosotros, no para el país. Y el de ConocoPhillips Valle Medio Magdalena 3 tiene 2%. El resto es de ellos. Además, las regalías que pagan son del 8% según la ley 756 del 2002, porque se liquida es por campo y cada plataforma lo bautizan como un campo diferente para que la producción no pase de 5.000 barriles y no pagar más del 8. Y además, como es yacimiento no convencional, tiene un descuento del 40%, o sea que van a pagar el 4.8. Regalías que luego descuentan del impuesto a la renta. Tienen libre disponibilidad del hidrocarburo, no están obligados a que nos lo vendan, se lo pueden llevar. Obvio, lo exportan. ¿Por qué? Porque según la reforma tributaria del 2012, si exportan el carbón, si exportan el oro, si exportan el petróleo, les devuelven el IVA. Se pueden llevar el 100% de las utilidades para sus casas matrices, no pagan impuestos de remesa. Pueden importar maquinaria y equipos y no pagan aranceles. Si nosotros miramos la página de la DIAN, en el año 2016 las petroleras y mineras dejaron de pagarnos 77 billones. 77 billones de pesos, ¿sí?, que dejaron de pagarnos por prebendas tributarias. La DIAN muestra cómo en 2016 dejó de recibir 353 billones, de los cuales 34 billones dejó de pagar el sistema financiero, y el siguiente sector económico que más se benefició con las prebendas tributarias fue el sector minero energético, petrolero y minero, con 77 billones. Si nosotros sumamos todas esas prendas tributarias que les hemos dado a las petroleras, imagínense,
¿Cuánto dinero no tendríamos? Y con la salud quebrada, la educación de mala calidad, muchas necesidades básicas insatisfechas. Y lo que quiere el gobierno y los congresistas es hacer reformas tributarias para meternos la mano en el bolsillo a nosotros, subir el IVA, como lo hizo Uribe del 8 al 16 y Santos del 16 al 19, y ahora Duque la va a subir al 25 y se lo va a ampliar a todos los productos de la canasta familiar. ¿Sí? Y las venas rotas están ahí, en el extractivismo, tanto porque eso es un saqueo, como también obviamente las prebendas tributarias que tienen. Tal que les regalamos la riqueza, antes les pagamos para que se lleven la riqueza. Sintra EMSE, Subdirectiva Bogotá, le brinda asesoría jurídica a sus afiliados. Recuerda que puedes solicitar asesoría laboral y disciplinaria con la doctora Claudia Correa los martes de 9 de la mañana a 12 del día y asesoría penal con el doctor Orlando Bernal los viernes de 9 de la mañana a 12 del día en la sede sindical de Sintra EMSE, Subdirectiva Bogotá. En los últimos años se ha venido, digamos, invadiendo aparentemente legalmente las rondas, las zonas de reserva de los afluentes, y hoy nos encontramos en la quebrada La Olla del Ramo, donde esta quebrada nace en la parte alta del Parque Entre Nubes. Toda la vida hemos venido tratando de defenderla, pero hoy vamos a contarles una problemática muy grave que está sucediendo, pues ya lo decía, no solo en esta quebrada, pero exactamente hoy estamos ubicados en la quebrada Olla del Ramo. Esta quebrada pues tiene 3 ojos de vida natural, o sea, de nacimientos, y viene siendo afectada pues inicialmente por el urbanismo ilegal, irregular, pero ahora, como vemos en la parte de atrás, ahorita demostraremos, se están ubicando grandes urbanizaciones de torres de edificios, hablan de 12 pisos, pero en este territorio donde estamos ha venido el IDIGER y la empresa y las empresas o todas las entidades del distrito reasentando las comunidades antiguas, comunidades que llevan 30, 40, 50 años habitadas en este sector. Ahora la están reasentando, pero extrañamente en esos predios que quedan como en el que estamos, están dando licencia para construir estas torres. Es decir, se está generando una afectación muy cruel, digámoslo, al medio ambiente, a este ambiente natural que todavía aún se siente, pero que con este tipo de urbanismo el daño se agudiza más. Igualmente en estas quebradas se está exponiendo o arrojando las aguas residuales aún de muchas viviendas y de estas urbanizaciones no se ven las obras de infraestructura que se requieren para el manejo de aguas y escorrentías. Igualmente no se prevé esas zonas de reserva y preservación ambiental que debe cumplir la norma. Es decir, en nuestro entender se está violando la normativa urbanística a todo nivel. Y claro, aquí se ha presentado muchas quejas a la administración local, y ellos se escudan en decir que los curadores entregan las licencias y a partir de ahí hacen estas grandes obras. Agua más abajo esta quebrada podemos demostrar cómo las torres hoy están afectando la infraestructura del terreno y ya vienen construyendo obras de mitigación del riesgo a estos grandes edificios y cosa que lo habíamos advertido desde hace más de 15 años, que no hicieran estas obras sin antes, digamos, consensuar con las comunidades, escuchar a las comunidades que son las que donde está la sabiduría y el conocimiento del territorio. Sintra EMSE, Subdirectiva Bogotá, hace un llamado a toda la comunidad y a los vecinos del municipio de Fusagasugá a que acompañemos este domingo 21 de octubre la consulta que se va a realizar allí por la defensa de los recursos naturales. En Fusagasugá votamos no a la minería. Invitamos a los colegios, a las universidades, a las empresas públicas y privadas, a todas las personas, agremiaciones y organizaciones para que se nos unan. Necesitamos más de 35.000 votos de acuerdo al umbral electoral. Es un reto para todos, pero podemos hacerlo. No es solo Fusagasugá, es todo el país. Todos quienes tenemos inscritos las cédulas en Fusagasugá podemos salir a votar el 21 de octubre, no en la consulta popular. ¡No a la minería!
Los siguientes son los cortes de agua programados por la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá para la siguiente semana. Mantenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales, tuberías, grifos y sanitarios, entre otros. Lave los tanques de almacenamiento mínimo 2 veces al año. Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmalas antes de 24 horas. Finalizamos así Vive el agua es vida y no se privatizará la vida. Por eso Sintraems de Subdirectiva Bogotá lidera la defensa del medio ambiente y protege el recurso hídrico de Colombia. Los esperamos aquí en Vive el Agua el próximo domingo en el Canal 13 de 8 a 8:30 de la mañana. ¡Feliz día para todos!